Bienvenidos a todos. Bueno, antes de que comencemos la presentación, les quiero decir que estoy muy emocionada de esta sesión particular, porque siento que en esta sesión ya nos vamos a empezar a introducir en qué es la colonialidad. Va a ser una sesión un poco bastante conceptual, discúlpenme por eso, pero creo que es necesario tener algunos cimientos entre todos que podamos ir construyendo para que eso después nos lleve a cuestionar el psicoanálisis y nuestra práctica. Quisiera recordar cuál es el eje fundamental de este laboratorio, recordarlo. El eje, el hilo conductor del laboratorio es pensar que el psicoanálisis es una erotología del pasaje. Esta es una propuesta tanto de Lacan como de Alouche, como de Mustafa Safwan, quienes plantean que el psicoanalista al final y después de todo es un erotólogo. Entonces, en ese sentido es que cuestionar las especificidades de la construcción erótica desde la colonialidad nos ha parecido importante para poder abrir preguntas de cómo también las subjetividades se ven atravesadas por la colonialidad del poder y cómo también los propios estudios descoloniales dan herramientas de desenganche epistémico y vital que me parece que podríamos nosotros también tomar para nuestra propia práctica, obviamente respetando siempre el caso por caso, la especificidad de lo que es el psicoanálisis y que creo que esa es una de las dificultades que nos vamos a ir encontrando a lo largo de las sesiones de laboratorio, que es cómo sostener nuestra práctica, la especificidad del psicoanálisis, cómo no perder esa especificidad en este recorrido y en este cruce con la descolonialidad. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a empezar. Les voy a presentar lo que preparé para la sesión del día de hoy. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Me parece que sí, ¿verdad? Ya todos podemos ver la presentación. Muy bien. Permítanme un momentito, me voy a ir al Canva, creo. Ahí está. Ahí está. Yo ya no los veo, entonces no sé si alguien me pudiera decir si ya lo ven en su pantalla de manera grande. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a abordar la colonialidad del poder y la construcción del sujeto oprimido. ¿Por qué es importante que tengamos estos cimientos entre todas, entre todos? Porque lo que vamos a buscar es aclararnos qué es lo que estamos entendiendo como colonialidad del poder, por qué es que la colonialidad no se considera una praxis y no solo una teoría. Si me ven de repente que me distraigo es porque por allá están mis chiquitines, entonces estoy con un oído aquí y con otro oído en lo que está pasando con mis chiquitines. ¿Cuál es el sujeto de la colonialidad? Es decir, es importante que diferenciemos cuál es el sujeto específico que se construye con la colonialidad del poder y cuál es el sujeto del psicoanálisis. No como si fueran sujetos divididos, sino precisamente para que podamos encontrar cuáles son esos puntos de encuentro y de desencuentro entre ellos. ¿Cómo situamos al psicoanálisis? ¿Cómo lo podemos aterrizar dentro de esta lectura, este cruce con la descolonialidad? Y creo que una de las preguntas que me han hecho mucho cuando hablamos de descolonialidad es, bueno, ¿y esto cómo se aterriza en nuestra práctica? ¿Cómo podemos pensar esto puntualmente en el quehacer psicoanalítico o en la práctica de quien escucha o quien pretende ocupar ese lugar de escucha? ¿Cuáles son los postulados clave para pensar y comprender qué es la colonialidad del poder? ¿Y cómo entonces podríamos pensar al sujeto del psicoanálisis desde la descolonialidad? Entonces, creo que algunas de ustedes, voy a hablar mayormente en femenino, perdónenme para no estar haciendo este juego, voy a hablar mayormente en femenino, pero bueno, creo que la mayoría de ustedes ubican por ejemplo,
¿A qué nos referimos con los tiempos de la colonialidad? Es probable que ya algunas tengan experiencia en esto. Cuando hablamos de colonialidad del poder, no podemos partir sin tomar en cuenta las propias luchas anticoloniales y los procesos de independencia que se han dado mayormente en nuestro territorio y el Caribe. Cuando se habla de colonialidad o se habla de América Latina, por lo regular se olvida el Caribe, y para la descolonialidad es muy importante tomar en cuenta también el Caribe como parte de estos procesos de reapropiación epistémica y también de lucha. Entonces, hablar de los procesos emancipatorios de la colonialidad implica retomar que la colonialidad del poder parte primero y fundamentalmente de esas experiencias, ¿no? De las experiencias emancipatorias llevadas a cabo por los pueblos del mundo, pero principalmente en nuestros territorios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque un eje fundamental de la descolonialidad es tomar a la experiencia como productora de conocimiento. Es decir, a diferencia del pensamiento moderno colonial que pretende construir conocimiento como si éste surgiera, no sé, en las nubes o en el territorio de las ideas, ¿no? Muy desde el pensamiento filosófico, la descolonialidad toma a la experiencia como fuente de producción de conocimiento. Y también vamos a buscar diferenciar cuál ha sido la particularidad de la colonización en nuestros territorios, en lo que se dice ahora Abya Yala. Eh, no sé si algunas de ustedes sepan por qué se le dice Abya Yala. Si me quieren interrumpir, adelante, para que podamos tener un poquito más de diálogo. Pero bueno, ahora se toma este término de Abya Yala como una forma de reapropiación de lo que fue el territorio antes de la colonización, ¿no? Entonces, Abya Yala es un nombre que viene del idioma Kuna, que era la manera en la que los pobladores de Colombia y el Perú nombraban en ese momento a esos territorios, y América Latina es, pues bueno, un nombre ya más producto de la colonización, ¿no? Entonces, por eso es que también van a encontrar en muchos textos de la descolonialidad que muchos autoras se refieren a Abya Yala. Y también vamos a intentar ubicar cuál es la especificidad en términos de la construcción del sujeto oprimido, de que fue la diferencia entre la colonización de las poblaciones negras y la colonización de las poblaciones mayormente amerindias. También el término indígena es problemático, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en nuestras lecturas, pero vamos a intentar ubicar cuál es esa especificidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esto tiene que ver con uno de los ejes fundamentales para la colonialidad, que es la racialización de los cuerpos. Otra importancia de nuestro recorrido del día de hoy es poder diferenciar entre qué es el colonialismo y qué es la colonialidad. ¿Por qué es necesario tener claras estas diferencias? Porque, bueno, el colonialismo estaría circunscrito más a los procesos políticos de gobierno de las poblaciones colonizadas, y la colonialidad sería una lógica con pretensión hegemónica que surge a raíz de la colonización y que vamos a ir viendo qué efectos ha tenido en la construcción del sujeto oprimido. Bueno, vamos a tomar por ahora mayormente las aportaciones de Aníbal Quijano. ¿Por qué vamos a tomar principalmente a Aníbal Quijano? Porque Aníbal Quijano fue uno de los primeros que planteó la idea de la colonialidad del poder. Para mí es muy importante mencionar que Aníbal Quijano, además de que digamos que fue uno de los primeros en plantear la colonialidad del poder, tiene una raíz muy fuerte en el marxismo. ¿Por qué considero que es importante plantear esto? Porque comúnmente ahora una de las críticas que se hace a la descolonialidad es plantear que la descolonialidad no está cimentada en
en la materialidad, ¿no? Como si fuera una cuestión más académica. Y creo que es muy importante que tengamos claro que no es así. Aníbal Quijano era un pensador marxista muy comprometido, además activista, muy perteneciente a muchas luchas del Perú. Y además, él parte de los estudios marxistas para poder plantear lo que es la colonialidad del poder, porque uno de los ejes que él plantea es precisamente la colonialidad del trabajo. Entonces, bueno, Quijano surge, además, de lo que en América Latina en los años 90 fueron los teóricos de la dependencia. ¿Qué fueron los teóricos de la dependencia? A lo mejor muchas de ustedes ubican que durante mucho tiempo en nuestros territorios se comenzó a hablar del tercer mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, México siempre ha sido considerado el tercer mundo. Los teóricos de la dependencia comenzaron a cuestionar qué implicaba ser nombrados y ser llamados tercer mundo. Entonces, la conclusión que llegan estos teóricos, que además también eran marxistas, fue el plantearse que si existe el tercer mundo es gracias a la colonización. Entonces, la dependencia que tienen los territorios así llamados del tercer mundo económica hacia otros territorios como Europa o Estados Unidos es consecuencia de la colonización y del despojo económico de recursos, epistémico, cultural, de lengua, etcétera, que se dio a raíz de la colonización. Y Aníbal Quijano toma esos estudios de los años 90 de los estudios de la dependencia para entonces plantear la colonialidad del poder. Y lo plantea como lo llamó él como una totalidad interseccional, que es una heterogeneidad histórica estructural. Es decir, que la colonialidad del poder estructura no nada más el aspecto económico de nuestros territorios, sino también lo que vamos a ir viendo como lo cultural, eh, la subjetividad, la idea del trabajo, el sexo, etcétera, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, si tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe porque yo no los veo. Entonces, no sé, no puedo ver sus caritas, discúlpenme. Em, entonces, bueno, Aníbal Quijano plantea qué es la colonialidad del poder y qué es lo que nos interesa a nosotras de este análisis muy particular de Quijano, es pensar que existe occidentalmente, a raíz de esta idea del liberalismo, se plantea una separación entre el poder y las diversas áreas de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado es una representación muy clara de eso, ¿no? El hombre no está en relación a, a la construcción política de ese poder, sino que obedece más bien a leyes económicas. Y lo que plantea Quijano es que no es así. Lo que plantea Quijano es que precisamente la colonialidad y la cuestión del poder es una articulación, que es el cimiento para que entonces se pueda dar una disputa entre el trabajo, sus recursos y sus productos, el sexo, sus recursos y sus productos, que podemos discutir qué es eso, ¿no? De los recursos y productos, la subjetividad y la autoridad colectiva. Como les decía, el ejemplo más claro me parece es el Estado. Lo que plantea Quijano es, bueno, la constitución del Estado les despoja a los seres humanos, eh, no sé si es que alguien entró. Sí, espérenme tantito. Entonces, Quijano lo que plantea es que el, la colonialidad despoja a la humanidad, por ejemplo, de la posibilidad de tener autoridad colectiva por medio de la constitución del Estado, ¿no? Entonces, el Estado es el que regula todas las relaciones, regula lo económico, regula la cultura, y Quijano dice, bueno, eso es efecto de la colonialidad, ¿no? Ahora, el colonialismo. Para nosotras, el colonialismo entonces
fue establecido como esta primera relación de dominación. Esta primera relación, creo que es muy importante que subrayemos esta idea, ¿no? Es una relación de dominación, abarca lo político, lo social y lo cultural a través de una forma de gobierno, y esta es la matriz, digamos, de la colonialidad del poder. Por aquí les comparto esta imagen de un pintor cubano maravilloso que se llama Manuel Mendive, y que, bueno, en algún momento ojalá que podamos hacer algún trabajo con su obra, porque de verdad es maravilloso. Y bueno, esta es una pintura de Manuel Mendive. ¿Qué fue? ¿Que levantaron la manita? Ah, dice Ulises. Tengo como un no sé qué, como algo aquí en el Meet. No sé Ajá. por qué abre como una ventanita. Voy a tratar de cerrarlo. Ah, ok. Como que algo dice que transcribe no sé qué, Mm, pero no ujú. tengo idea. No sé si ya se cerró. No sé. Perdón. No, no te preocupes. A nosotros no nos sale nada, creo. Bueno, entonces, les decía, el colonialismo entonces es esta primera relación de dominación directa, abarca estas esferas de la vida política, social, cultural, etcétera, y nosotros, o sea, nosotras lo tenemos que diferenciar de qué es la colonialidad. ¿Por qué? Porque el colonialismo, actualmente incluso hay debates, ¿no? Sobre todo en América Latina, para pensar si el colonialismo realmente ya pasó. No sé, por ahí han de haber escuchado, por ejemplo, sobre el colonialismo interno, ¿no? Este, bueno, esa es una discusión que sigue vigente, pero lo que queremos distinguir es que el colonialismo fue una forma de gobierno que eh, dejó de existir a raíz de los procesos de descolonización de las luchas en nuestros territorios, y que entonces le dio paso para los decoloniales de lo que sería la colonialidad. Entonces, la colonialidad surge como una lógica efecto del colonialismo, ¿no? Eh, que surge a través, la colonialidad parte del hecho histórico que es 1492, que es la conquista, entre comillas, de nuestros territorios, y que dio lugar a la existencia de los estados-nación modernos. Y con esa existencia, esa construcción de los estados-nación modernos, no solamente se instauró una forma de gobierno, sino que también se instauró una lógica de relación subjetiva, económica, cultural, política, etcétera, de dominación. Ese creo que es el punto importante, es una lógica de dominación. Y a esto Quijano le llamó la colonialidad del poder. Ahora, el imperialismo, que también es importante porque ahora desgraciadamente lo tenemos muy en boga, ¿no? El imperialismo, entonces, sería el sucesor del régimen político colonialista. Y bueno, el imperialismo es lo que ahora estamos experimentando en carne propia como este régimen político del capitalismo bárbaro, ¿no? De las transnacionales, la banca mundial, el, el subrayar el primer y tercer mundo, la noción de desarrollo, bueno, un montón de cosas que ya podríamos ir discutiendo entre todas, ¿no? Eh, Ahora, lo curioso o lo interesante de este abordaje es que junto con la colonialidad surge otra lógica que sería el eurocentrismo, ¿no? Ahora lo vamos a aclarar. Entonces, el eurocentrismo parte también de la noción de la blanquitud. Vamos, a lo largo de las sesiones vamos como a ir diferenciando a qué nos referimos cuando hablamos de blanquitud, qué estamos diciendo cuando decimos, por ejemplo, feminismo blanco, ¿qué es eso? Porque no propiamente, si bien sí parte de una noción
cercana a la racialización. No es exclusiva de eso. La blanquitud se establece como una categoría de existencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eurocentrismo, estamos hablando de que entonces el sujeto europeo, el sujeto de la modernidad, es el que se establece con una pretensión hegemónica para borrar todas las otras formas de subjetividad y de diversidad que existían en estas otras poblaciones, ¿no? La blanquitud surge como una especie de seducción, dice Quijano, pero no solamente eso, y esto va a ser muy importante para nuestra tercera sesión, porque Fanon, además, que es uno de los críticos más puntuales de la colonialidad en ese momento, lo que nos dice Fanon es, no solamente se trató de una seducción, es decir, del querer ser blancos, sino además fue una estrategia de supervivencia. Creo que para poder ejemplificar estaría bueno traer a colación, pues sí, parte de la historia de la colonialidad, de la colonización, tanto de nuestros pueblos como de los pueblos, de las poblaciones negras. Una de las cosas que, por ejemplo, Angela Davis trabaja mucho en su texto sobre raza, clase y género, y sexo, perdón, es cómo se... permítanme un momentito. Como les decía, uno de los planteamientos, por ejemplo, muy importantes que hace Angela Davis en su texto de raza, clase y sexo, es recordar cómo se dio este fenómeno, por ejemplo, de la reproducción de esclavos, ¿no? No sé si ustedes estén advertidas, hayan escuchado algo sobre esa historia de cómo se dieron estas granjas de esclavos, y esa es una de las particularidades, por ejemplo, de la... de las lógicas de la colonialidad que se dieron, de las diferencias, perdón, es que me distraje porque mi hijo se cayó, entonces estoy un poco pensando en eso, de la diferencia que hubo en la colonización de las poblaciones negras a quienes se les bestializó y la diferencia con las poblaciones indias a quienes se les despojó de alma, ¿no? Entonces, Angela Davis trae a colación en su texto este retrato de cómo era que las fábricas, las granjas de esclavos, funcionaban a partir de que forzaban a las negras, los negros, a reproducirse. O sea, literal, no se puede utilizar otra palabra más que reproducción. Y cómo además, dentro de esta racialización específica a las poblaciones negras como una bestialización, se les despojaba de categorías, por ejemplo, como de la maternidad. Entonces, las mujeres negras no tenían propiamente hijos en esa época de la esclavitud, sino que más bien ellas procreaban esclavos que se les despojaban o que se llevaban a las plantaciones o que se llevaban a otros lados para seguir sirviendo en otras casas, ¿no? Entonces, ¿por qué es que Quijano dice, bueno, la colonización implantó esta seducción por la blanquitud y también fue un deseo de supervivencia porque no había de otra manera más que anhelar, identificarse y convertirse en blancos, ¿no? Entonces, así es como la colonialidad de esta manera está inaugurada con una violencia racial en los cuerpos y cómo es que se ha reproducido sistemática e históricamente en una forma de leer y de nombrar el mundo, ¿no? Y entonces el eurocentrismo es esta nueva manera de producción y de control de la subjetividad, de lo imaginario, del conocimiento, de la memoria y de la producción de saber.
Más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a leer incluso textos sobre la colonialidad del ser, la colonialidad del saber, etcétera, ¿no? Y esto va expresando y generando nuevas formas de subjetividad y nuevas relaciones intersubjetivas. Quizá con Lacan vamos a poder cuestionar qué es eso de la intersubjetividad en el dispositivo analítico, pero por ahora creo que sí valdría la pena que nos quedáramos con esta noción. Ujú. Ok. Bueno, no sé si vale la pena que me detenga en esto. Creo que esto ya quedó claro, ¿no? O sea, la colonialidad del poder tiene estos ejes que son analizar la explotación y la disputa por estos territorios muy específicos de la vida, que son el trabajo, el sexo, la subjetividad y la autoridad colectiva. Ujú. Ahora, el eje fundamental de el eje fundamental de la colonialidad, tal cual como la plantean los descoloniales, es la racialización. Ujú. Entonces, la racialización para Quijano, bueno, no solo para Quijano, para muchos, no tiene una historia, no tiene una noción de historia previa a la colonización de nuestros territorios y no tiene tampoco una fundamentación biológica. Sin embargo, la noción de raza se establece como una pretensión biológica. ¿Y cómo se establece eso? A partir del establecimiento de diferencias fenotípicas que se fueron encontrando los conquistadores cuando fueron llegando a las diversas poblaciones del mundo en la colonización, y para poder diferenciarse de ellos establecieron la racialización, como una forma de sometimiento y de dominación sobre estas poblaciones. Entonces, la noción de raza fue estableciendo a su vez la noción de este sujeto privilegiado y que sí era digno de subjetividad y de existencia dentro de la modernidad colonial. ¿Cuál es este sujeto? Es el hombre blanco, racional, sin discapacidades, católico cristiano, heterosexual y con privilegios de todo, de clase, de raza, de sexo. Y esto se estableció como una noción de la única humanidad existente. ¿Por qué se estableció como la única humanidad existente? Porque, como lo acabo de mencionar, a las poblaciones negras se les bestializó y a las poblaciones amerindias se les despojó de humanidad. En muchos de los relatos, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, cuando estudia con las poblaciones indígenas, uno de los debates que se daban era si tenían o no tenían almas. O sea, si estos cuerpos, estos sujetos con los que se estaban encontrando, si tenían o no tenían alma, y por lo tanto, si eran o no eran humanos. Es decir, se les llevó a una categoría de animales, ¿no? Entonces, por eso es que la colonialidad plantea que este sujeto, hombre blanco, racional, todo esto que ya acabo de decir, se estableció como la única humanidad existente. ¿Alguien levantó su manita? ¿No? Ah, entró alguien. Ok, bueno, entonces, ¿qué es importante también que nosotras podamos diferenciar? Es importante que podamos tener clara la diferencia entre poscolonialidad y descolonialidad. ¿Por qué? Porque ya en el momento de la construcción teórica es necesario que tengamos esa diferenciación. Los estudios poscoloniales toman un momento muy específico de la historia, surgen mayormente a través de los procesos descoloniales en África e India en los años 50, 60 y toman el giro lingüístico. ¿Cuál es un ejemplo del giro lingüístico? Seguramente ustedes también han leído el texto de Spivak de Puede hablar el subalterno. Entonces, lo que establecen los estudios poscoloniales es una disputa por la construcción del conocimiento. Entonces, plantean, bueno, ¿quién puede hablar? Se habla por el subalterno, quién está autorizado para construir conocimiento, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la
colonialidad o con la descolonialidad es que la colonialidad del poder parte específicamente del proceso histórico de 1492, que esta es una propuesta también de Enrique Dussel, que retoma la colonización de nuestros territorios para plantear que si bien la colonización ya pasó como proceso político, el colonialismo y la colonialidad se expande y es base para la noción de la modernidad. Entonces, en este sentido, hay como tres ejes fundamentales para pensar la colonialidad, que es el capitalismo, el colonialismo y la construcción de la modernidad. Uh-huh. Bueno, ahora, me parecía que era importante que pudiéramos desglosar cuál es el sujeto de la modernidad colonial y cuáles son las consecuencias de lo que establece, ¿no? Con el establecimiento de esta única subjetividad que es la del hombre blanco, racional, heterosexual, católico, cristiano, padre de familia, sin discapacidades y privilegios, se establecen a su vez ciertas lógicas. ¿Cuáles son estas lógicas? El establecimiento de una lógica binaria, que es hombre-mujer, ¿no? Y al mismo tiempo es dicotómica, que quiere decir que se excluyen mutuamente, ¿no? La creación del sujeto de la ciencia, que esto lo podemos ver con todo el pensamiento filosófico, occidental, científico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el eje del sujeto de la ciencia? Es la división entre el sujeto y el objeto. El sujeto investiga al objeto y no hay ningún tipo de interrelación entre sujeto-objeto, ¿no? Lo estoy diciendo de manera muy escueta, pero bueno, básicamente es eso. La división entre naturaleza y humanidad. Entonces, la humanidad es, la naturaleza se toma como un objeto, también hay muchos estudios sobre la colonialidad de la naturaleza, etcétera, pero bueno, no nos vamos a meter en esos estudios. Pero sí es interesante que esta división entre naturaleza y humanidad también es un brazo, digamos, para el despojo, por ejemplo, de otras formas de espiritualidades, ¿no? Como sí han existido y existen en nuestros territorios. El establecimiento de la noción de raza como un eje clasificatorio para la explotación de las disputas que ya vimos con Quijano, ¿no? Entonces, la raza es el eje para poder disputar todas estas otras formas de opresión. La instauración de una lectura del pasado y del futuro. Esto particularmente es interesante para nosotros porque el psicoanálisis, cuando opera bajo la noción del tiempo lógico, también rompe con esa lógica de la modernidad, ¿no? Entonces, la modernidad establece esta idea de que el pasado es equivalente a lo atrasado, a lo que hay que superar, a lo que ya no hay que revisitar, y el futuro es lo nuevo, a lo que hay que avanzar, es el desarrollo, es lo que está por alcanzarse, ¿no? Y precisamente muchas de las luchas políticas que se dan en América Latina y el Caribe tienen que ver justo con la reapropiación del pasado, de la historia, de la memoria, de los ancestros, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso como presente. El control del placer y de la descendencia. ¿Por qué me parece que es importante esto para nosotras? Porque, bueno, esto se enlaza un poco con las producciones que vamos a ir desmenuzando del psicoanálisis, ¿no? Cómo este establecimiento de este sujeto moderno, a su vez, implica la noción del control del placer y de la descendencia. La heterosexualidad como un régimen obligatorio y político. Eso también es consecuencia de la modernidad colonial. La eliminación de muchas otras formas de espiritualidad. Entonces pasamos de nuestros territorios que, por ejemplo, hay una diversidad de formas de acercarse a lo espiritual, a una sola forma que sería el catolicismo, el cristianismo, el monoteísmo, ¿no? La familia como núcleo reproductor del capitalismo. Por aquí me faltó poner también el establecimiento de la propiedad privada y del Estado, pero bueno, ustedes comprenden eso, ¿no? O sea, se pasa al establecimiento de la familia como un núcleo reproductor del capitalismo y del Estado. Y la noción de normalidad y anormalidad.
¿no? Entonces, este sujeto privilegiado de la modernidad establece a su vez una diferencia con lo que sería normal y anormal. Ahora bien, em, ¿qué produce, ¿qué produce en consecuencia esta construcción de este sujeto privilegiado? Construye desde la colonialidad del poder la no existencia de todos aquellos que no entramos dentro de esa categorización, ¿no? Entonces, a la población negra se le bestializa por medio de la esclavitud y la fabricación de esclavos, que es como lo que les estaba diciendo hace un momento. A las poblaciones amerindias se les despoja de humanidad y la racialización establece el dimorfismo sexual. ¿Qué entendemos por dimorfismo sexual? La idea de no de hombre-mujer, sino de macho y hembra, ¿no? Esto es importante porque esto, cuando leamos a María Lugones, lo vamos a entender un poco más, ¿no? Y esto sería lo que para Nelson Maldonado, que es otro descolonial, es la colonialidad del ser. Ujú. Bueno, Em, aquí me gustaría que nos detengamos, me gustaría que pudiéramos tener un momentito de discusión antes de pasar a la construcción con los textos de psicoanálisis propiamente que nos planteamos para revisar hoy, que es el estadio del espejo y psicología de las masas y análisis del yo. Y me gustaría que pudiéramos pensar cómo podemos empezar a situar al psicoanálisis en relación a la descolonialidad. Me parece que un primer abordaje es plantear que cuando Freud plantea lo inconsciente, hace un desmarcaje de ese sujeto de la racionalidad. O sea, Freud le da lugar a la existencia de de este otro registro, que es el de lo inconsciente y que no es propiamente el de la racionalidad moderna. Cuando Freud escucha a las histéricas, ¿no? A las y los histéricos, porque además recordemos que el primer caso de Freud en estudios sobre la histeria es un varón, Freud le da lugar a ese otro registro que no tiene que ver con el sujeto de la ciencia y de la modernidad. ¿Cuál es otro desmarcaje que me parece que hace el psicoanálisis? Es que el psicoanálisis, en consecuencia, toma a la experiencia como producción y fuente de la producción epistémica y ética. Es decir, a diferencia de una construcción científica, aunque claro, y eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo de las sesiones no me quiero adelantar mucho, pero por supuesto que hay una pretensión científica que llevó a cabo Freud a lo largo de la construcción del psicoanálisis, pero, pero, el psicoanálisis toma la experiencia como producción de conocimiento. Y creo que ese también es un desmarcaje de este sujeto de la ciencia. Recordemos esta escena en donde a ver si no se me está olvidando, lo tenía muy fresco. Recuérdenme, es el caso es que no es Cecil, Elizabeth Bonnen, que es la que le dice a Freud que guarde silencio, ¿no? Que le dice que tiene que guardar silencio para que la deje hablar. Y ese gesto de Freud de guardar silencio y de permitir que esta mujer hablara es lo que hace que se dé un viraje en la construcción del psicoanálisis. No solamente tuvo que ver con que Freud se tomó esa petición de abstención por parte de esta mujer, sino que además también fue una mujer que demandó ser escuchada, ¿no? Y otro eje en donde me parece que hay un desmarcaje también de la colonialidad o de este sujeto que hemos estado viendo que se construye con la colonialidad, es que para el psicoanálisis desde la construcción teórica de Freud, la sexualidad desde el inicio está planteada como una sexualidad diversa y no heterosexual. Después vamos a ir viendo cómo eso se complejiza y cómo Freud mismo también tiene algunos planteamientos que vamos a cuestionar, pero me parece que podríamos partir de estos ejes para ir discutiendo entre nosotras.
Entonces, bueno, abro el micrófono para que ustedes puedan intervenir primero de esta primera parte que tiene que ver con la colonialidad. El texto que revisamos para el día de hoy fue el de Aníbal Quijano, ¿no? De Colonialidad y Poder. Entonces, por favor, tómense la libertad de hablar y de que comencemos a dialogar. Regresamos, ahí nos quedamos en la última parte. El Meet les apaga su camarita, entonces, bienvenidas, bienvenidas de nuevo. Bueno, estábamos ya en este último tramito de nuestra mesa de discusión. Abrimos el espacio para que si alguien más quiere participar, nos quieren contar qué es lo que ustedes platicaron en sus mesas. Adelante, ¿eh? Ay, hola a todas. Disculpen que no pongo mi cámara y que llegué un poco tarde también. Me integré al grupo con Valeria y Ulises y bueno, ya estaba avanzada la discusión, pero entre algunos de los puntos que tocamos fue, por ejemplo, em, esta cuestión de cómo en la formación, en las distintas formaciones, como que hay siempre una especie de saber originario que se juega en el leer el alemán original o el francés el original de por lo menos Freud y de Lacan, y de cómo eso te va haciendo sentir como que nunca es suficiente lo que has leído o aprendido para contraargumentar o pensar otras preguntas o pensar incluso otras nociones que nos ayuden a pensar nuestros problemas situados acá, ¿no? Yo les comentaba, bueno, cómo pensamos la desaparición forzada, ¿no? Con qué aparato conceptual nos funcionará o pensamos otro, o cómo lo retomamos. Eso solo fue uno de los puntos, pero no sé si Valeria y Ulises quieren sumar también más. Ay, no sé si alguien abrió su micrófono. Bueno, ya lo abrí yo. Sí, también retomando lo que Estefanía nos comentaba, justo decía como que habría que distinguir entre discursos, instituciones, bueno, lo institucional del psicoanálisis, y a mí sí me hacía mucho ruido y les comentaba como la pregunta de cómo situar al psicoanálisis, también como desde lo que estamos revisando de la colonialidad y demás, porque también, pues, yo considero que el psicoanálisis también tiene algo pues, de que está colonizado, ¿no? Porque les decía justo, como reflexionando lo que lo que ellos, me platicaban también, bueno, lo que discutíamos es que los profesores que me han formado, por lo menos a nivel licenciatura, pues todos son súper lacanianos y freudianos, y hay algo de eso que obviamente, justo como decía Estefanía, parecería originario, pero justo pues decía yo, bueno, ¿y a dónde van ellos como por el conocimiento, ¿no? Como por la experiencia, pues se van a Francia, Argentina, que también está muy, me parece, dominada por lo eurocéntrico en algunos aspectos políticos. Y decía, y pensaba, bueno, y como ética o como práctica del psicoanálisis, ¿a dónde vamos? Justo, ¿a dónde recurrimos? Por el conocimiento, por la teoría, por la discusión, ¿no? Justo del territorio justo en el que estamos, como sería también un psicoanálisis mexicano. Y me pone a pensar en este libro de Lacan en México. No se llama así, pero no me acuerdo bien el nombre, pero hay un libro y dije, me lo voy a comprar a ver qué se discute ahí, ¿no? Y qué hace el señor famosísimo Lacan en México y con qué se encuentra, pero también con qué nos encontramos ahora sí. No solo es un hecho como de temporalidad, ¿no? De ya no es el tiempo de antes y lo que sea, sino también de territorio, de cultura, ¿no? O sea, creo que se pueden producir otras cosas y pues era un poco como lo que compartíamos. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Yo, em, pues bueno, sobre todo este tema de cómo se situaba lo
lo de colonial, ¿no? Con las lecturas psicoanalíticas. Pensaba yo en eso, ¿no? Que les decía en el grupo en la mesa, que me intrigaba mucho pensar en cómo íbamos a ir relacionando, vinculando, interrogando, ¿no? Los textos psicoanalíticos a partir de un texto básicamente, pues, de análisis histórico-político, ¿no? Que es el de Quijano. Y que bueno, me gustó mucho irlo encontrando, ir viendo cómo se va dando esa posibilidad de cuestionarse, ¿no? La construcción, digamos, en un aparato específico, ¿no? Epistemológico, no sé cómo decirlo, con respecto a otro, ¿no? ¿Qué es lo que lo alimenta? ¿Qué es lo que lo cuestiona? ¿Cómo nos va situando a nosotros como lectores, como psicoanalistas, pero sobre todo como sujetos, ¿no? Inmersos también en todo eso. Sí, digamos que ahora que les escucho, podríamos ir planteando para nuestro laboratorio algunas problemáticas con las que nos estamos enfrentando, ¿no? Una de ellas es cómo accedemos a los textos de psicoanálisis, desde qué lugar accedemos a esos textos, si se trataría de hacer un psicoanálisis mexicano o cómo situar al psicoanálisis en la especificidad de nuestros territorios y de las problemáticas que escuchamos. También otra cosa que me parece importante es cómo pensar los efectos de la colonialidad en la construcción del sujeto con el que trabajamos en nuestra práctica. Quizá sea importante recordarnos que este laboratorio tiene bueno, apunta a una finalidad muy particular, que es siempre la de cuestionar el quehacer del analista. No tanto no tanto de los casos, es decir, no pensar en qué pasa con cómo se manejan algunos pacientes. Eso es algo que vamos a ser muy cuidadosos sobre eso, sino más bien cómo el psicoanalista piensa su práctica y cómo piensa la teoría. Esa es una inversión incluso que desde mi lectura también es un posicionamiento descolonial, que tiene que ver con que también en el psicoanálisis a veces se ha dado una práctica que heredamos occidentalmente desde estos primeros estudios de caso, ¿no? Ustedes recordarán estas imágenes de la Salpêtrière, ¿no? En donde presentaban los casos clínicos, y Freud llegó a presentar algún caso de histeria, bueno, y Charcot, y esta imagen del grandioso Charcot, ¿no? En ese auditorio enorme con la histérica ahí en el centro. Y lo que también el psicoanálisis lacaniano de alguna manera se desmarca de esa pretensión científica del psicoanálisis es cuando invierte los términos de la conversación y plantea quien se tiene que estar cuestionando es el analista. Y eso es algo que me parece también es un desmarcaje descolonial, porque en algún momento vamos a tratar, les decía a las compañeras, a Montserrat y a Ana, que yo sí considero que necesitamos metodologías para el abordaje de ciertas problemáticas. No propiamente las que ya trabajamos recibiendo analizantes, sino metodologías para pensar las problemáticas en psicoanálisis. Una metodología, una forma de aproximarnos es el contextualismo radical, que es una propuesta además de laboratorio. ¿Qué es el contextualismo radical? Es una propuesta que viene de las feministas descoloniales, que consiste en que cada vez que tengamos un problema al que queremos desmenuzar, intentamos ubicar política, históricamente, qué es lo que está sucediendo con esa problemática y subjetivamente qué efectos tiene en las dinámicas de poder. Entonces, Ochi Curiel, que es una feminista descolonial que vamos a revisar más adelante, ella plantea algo que se llama, se me fue el nombre, antropología de la dominación.
Históricamente, la antropología tiene este sesgo de estudiar a las poblaciones oprimidas, ¿no es así? Entonces, alguien que estudia antropología se dedica a estudiar a los indígenas, por ejemplo, ¿no? Lo que hace Ochi es invertir nuevamente estos términos de la conversación y dice, bueno, yo no voy a estudiar a las poblaciones oprimidas, voy a estudiar a los opresores. Y eso es, bueno, al menos a mí me ha volado la cabeza. Eso es lo que ella llama antropología de la dominación. Yo les invito a que ese también sea un marco referencial para nosotras, para pensar ciertas problemáticas en el psicoanálisis. ¿Cómo lo podemos pensar en esto que ustedes traen ahora? Obviamente no estamos hablando en los mismos términos de opresores y nosotros los oprimidos y así, pero sí podríamos pensar cómo es que el psicoanálisis como teoría, como práctica, como praxis, llega a nuestros territorios. ¿Por qué vías llega? Y cómo es que hay una forma de practicar psicoanálisis que tiene ese sesgo occidental que se transmina en las instituciones. La mayoría de nosotras y de nosotros accedemos al psicoanálisis a través de la universidad. Ese es uno de los efectos también, ¿no? No tenemos otra manera de acceder al psicoanálisis. Y eso es algo de lo que estábamos platicando incluso Montserrat y Ana en nuestra mesa, que es, bueno, el psicoanálisis es mayormente citadino. ¿Será que lo inconsciente también está, por ejemplo, en una comunidad indígena? ¿Será que lo inconsciente también está, no sé, en alguna isla del Caribe? ¿O será que incluso el sujeto que produce o que articula el psicoanálisis también es un sujeto muy particular, ¿no? Bueno, entonces ahora creo que en los pocos minutitos que nos quedan, vamos a intentar hacer este puente con los textos de psicoanálisis que nos planteamos para revisar el día de hoy, que son El estadio del espejo y Psicología de las masas y análisis del yo. Antes de que comencemos a revisar estos